Revelado, la increíble razón que transformó mi comida en el mejor plato que nunca esperaste. La cocina humeante del restaurante familiar parecía atragantarse con sus propios aromas. Valentina, de 35 años, se encontraba con la cuchara de madera en mano, removiendo una mezcla que siempre había cocinado de la misma manera, fiel a la tradición familiar, sin espacio para la innovación. A pesar de su talento innato, cada día sentía que sus sueños se desvanecían entre las ollas y los cacharros viejos de la cocina que la había visto crecer. Mientras los comensales llenaban el local, ella se debatía entre los gritos de su jefe y el lamento de su alma creativa, atrapada en un bucle sin fin. La presión económica de su familia, que apenas lograba salir adelante, la mantenía atada a este lugar que la reprimía. Dudar de su lealtad significaba cuestionar su identidad, y ese conflicto interno ardía en su mente. Aquella tarde su corazón se dividía en dos: por un lado, el deseo irrefrenable de brillar, por otro, el miedo a defraudar a quienes siempre habían creído en ella. ¿Qué pasará si me equivoqué al soñar?, se preguntó, respirando con dificultad mientras su mente revoloteaba entre el anhelo y la ansiedad. La rutina se volvió un peso sobre sus hombros y al final de un día agotador, Valentina se retiró a casa. Pero ese mismo día, su vida dio un giro inesperado. En un rincón polvoriento de la casa de su abuela, descubrió un antiguo libro de recetas, cuyas páginas se desgastaban pero guardaban secretos que sus antepasados habían cocinado. Letras escritas con amor por su abuela resonaron en su mente, llevándola de vuelta a aquellas tardes mágicas en las que la cocina era un universo de sabores y relatos. El corazón le dio un vuelco. Aquellos ingredientes ocultos prometían rescatar su propia esencia olvidada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valentina comenzó a experimentar con aquellos sabores olvidados, creando platos que no solo alimentaban sino que contaban una historia, su historia. A medida que se sumergía más en el legado de su familia, la incertidumbre y el escepticismo de sus colegas en la cocina la perseguían. La opinión de su familia resonaba en su mente: no arriesgues, no rompas lo que ya funciona. Pero con cada bocado que probaba, la determinación crecía dentro de ella como un fuego. Los días pasaron y la noticia de que un famoso crítico gastronómico visitaría el restaurante encendió un torbellino de ansiedad en su pecho. Volvió una vez más a preguntarse: ¿y si él no entiende mi visión? ¿Y si me arriesgo y fracaso? La presión la consumía, su mente estaba atrapada entre las expectativas de su familia y su propio deseo de ser reconocida. Justo antes de servir, la duda la aplastaba: cada plato era una batalla entre lo que se esperaba y lo que su corazón anhelaba. Sin embargo, una voz interna le susurraba que era su momento. Aquel día, cuando colocó su creación frente al crítico, el ambiente cambió. La tensión se podía cortar con un cuchillo y Valentina sabía que millones de recuerdos se entrelazaban en aquel instante. Estaba a punto de enfrentar su mayor desafío: ¿debería conformarse o finalmente soltarse? La respuesta cardinal aún no llegaba, pero su destino estaba a punto de revelarse. La mirada del crítico se posó sobre el plato frente a él, y Valentina sintió que cada segundo se convertía en una eternidad. En su cabeza las voces externas se mezclaban con sus pensamientos internos, creando un caos insoportable. Solo un bocado, se decía, solo un bocado. Pero sabía que ese bocado significaría mucho más que una simple catá: era la materialización de todos sus miedos y esperanzas, una oportunidad para ser vista. Las manos le temblaban mientras observaba al crítico levantar el tenedor. Valentina se enfrentaba a la cruda realidad de su vida: ese plato, su plato, era su reconocimiento, el portal hacia la libertad que tanto anhelaba. Sin embargo, la duda surgía con la misma fuerza que el aroma de sus creaciones. ¿Y si no está a la altura?, pensaba mientras su corazón retumbaba. El crítico dio el primer bocado y su expresión se tornó seria. Valentina se sintió como si le hubieran dado una patada en el estómago. Se preparó para lo peor, pero en ese momento fue como si el mundo a su alrededor se desvaneciera.
Los murmullos y risas del restaurante se convertían en un eco distante mientras su atención se concentraba en la reacción de aquel hombre. Él se tomó su tiempo, cada masticada como una eternidad que abría un abismo de inseguridad. Al final, levantó la vista y la miró a los ojos. ¿Quién eres?, preguntó, su voz llena de sorpresa. No era una pregunta simple, fue una invitación a exponer su esencia. Sin embargo, Valentina se sintió desnuda, atrapada en su propia vulnerabilidad. Soy una cocinera que busca su voz, respondió, cada palabra emergiendo con esfuerzo, pero cargada de significado. Ese momento fue un punto de inflexión. A partir de ahí, la incertidumbre comenzó a ceder ante una renovada claridad. La rutina que antes parecía un peso comenzó a transformarse en una fuerza propulsora. Si había algo que había aprendido de su abuela aquel día, era que la cocina no solo se trataba de ingredientes, era un acto de expresión. Decidió de inmediato que debía reescribir su propia narrativa, pero no sin consecuencias. A medida que el crítico le daba la retroalimentación sobre el plato, él compartía sus pensamientos sobre cómo la tradición puede chocar con la innovación. Se convirtió en un diálogo interno que resonó con Valentina. La verdadera pregunta que quedó colgando en el aire era, ¿cómo podía fusionar ambos mundos sin perder su esencia? Decidió que debía explorar la profundidad de su legado, degustar sus raíces y partir hacia el futuro. Esa noche, al regresar a casa, la mente de Valentina bullía. En su corazón, las dudas aún danzaban, pero estaban acompañadas de una chispa de curiosidad. Comenzó a escribir en un diario, cada idea fluyendo como una receta, construyendo no solo platos, sino una nueva identidad. Se prometió a sí misma que al día siguiente empezaría a experimentar de nuevo, pero con el enfoque de integrar sabores de su historia familiar en nuevos contextos. Al día siguiente el restaurante se apoderó de ella nuevamente. Pero esta vez la energía era diferente, no había espacios para seguir a ciegas por la tradición. La habitación estaba llena de posibilidad y su mirada, una mezcla de determinación y desafío. Mientras sus manos elaboraban su siguiente plato, un nuevo sentido de propósito la invadía. Sin embargo, de nuevo esa duda la invadió, ¿sería suficiente la mezcla de los tiempos? Algo dentro de ella sabía que no podía esperar la aprobación externa. El camino hacia la propia identidad era un acto de valentía, lo que se enfrentaba era una redefinición no solo de su cocina, sino de sí misma. Una llamada interna resonaba en su ser, ¿listo para el próximo paso, Valentina? Mientras cocinaba, una idea nacía en su mente. Su sabor estaba a punto de fusionarse con algo inesperado. Pero soporíferamente convencida de que el éxito requerido sería el resultado de su lucha interna, Valentina se sintió cada vez más implicada y al mismo tiempo petrificada. La puerta de la autorrealización estaba justo delante de ella y aún faltaba un último ingrediente crucial para cruzar el umbral. De repente un mensaje de texto apareció en su teléfono. Era del crítico pidiendo una reunión. Estaba lista para demostrarle que no había sido un simple plato, sino el inicio de una revolución culinaria en su vida. La inquietud crecía y con ella, la necesidad de ser quien realmente era. Su camino estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. El primer rayo de luz del día entró en el apartamento y Valentina se sentó en la mesa con su diario. Las hojas en blanco la miraban, desafiantes. Había decidido que debía compartir su historia no solo a través de sus platos, sino también revelando el proceso que la llevó hasta el crítico. La reunión inminente tenía que ser más que una mera presentación, debía convertirse en una declaración de su identidad. Con cada palabra escrita, sus pensamientos se iban esclareciendo. No se trataba únicamente de fusionar sabores, era la reconciliación de su pasado con el presente, la búsqueda de un lenguaje nuevo que emergía de su ser. Mientras escribía, se dio cuenta de que la vulnerabilidad que tanto había temido era su mayor fortaleza. En ese momento decidió que en su cocina, compartiría momentos de su historia familiar. Cada receta sería un tributo a su abuela, a sus raíces. Pero a la vez Valentina quería incorporar la energía vibrante de la vida citadina, de ese mundo dinámico que ella había elegido. Esa fusión no era solo un experimento culinario, era un puente entre generaciones, un acto de rebelión contra las expectativas y las limitaciones que había sentido en su trayectoria. A la tarde se dirigió al mercado local con un nuevo propósito. Quería encontrar ingredientes que resonaran con su historia pero que también tuvieran el espíritu de la modernidad.
Mientras recorría los pasillos repletos de colores, su mente vibraba con ideas. Unos pimientos asados, su abuela usaba eso en sus comidas, pero ¿y si los combinaba con un ratatouille de influencia francesa, añadiendo un toque de picante auténtico? El concepto empezó a gestarse en su mente, cada ingrediente una palabra en la narrativa que comenzaba a formar. Sin embargo, conforme avanzaba en su búsqueda, la pregunta lanzada por el crítico seguía susurrando en su mente. ¿Quién eres? Aquel cuestionamiento era más que superficial, era un reto a su esencia. ¿Era suficiente este nuevo enfoque? Su piel se erizaba al pensar que aún podía fallar, la posibilidad de volver a caer en la trampa de la duda se cernía sobre ella. Pero debía enfrentar esa incertidumbre. La noche anterior a la reunión no pudo conciliar el sueño. Cada posible respuesta al crítico danzaba en su mente, mezclándose con los sabores que había comenzado a experimentar. Aquello era el campo de batalla de su autovaloración. No solo se trataba de hacer un buen plato, era la lucha por demostrar que estaba lista para salir del abrigo de su pasado y dar un paso hacia lo desconocido. El día de la reunión llegó y, al entrar al restaurante, su estómago se apretó. La sala, ahora familiar, parecía diferente, era como si toda su historia, todos sus esfuerzos y fracasos estuvieran presentes, sentados junto a ella. Cuando finalmente vio al crítico esperándola, sintió que cada bocado que había dado en su plato reciente había llevado una parte de su historia. La miró fijamente, su mirada penetrante podía ver más allá de las capas de su plato. Ella había dejado de ser solo una cocinera, se había convertido en una narradora. Mientras comenzaban a conversar, cada palabra que salía de su boca era una mezcla de ingredientes de su vida. Cada respuesta que le daba era un nuevo reto para ella misma. Sin embargo, en medio de la conversación, un giro inesperado la dejó inquieta. Valentina, ¿qué pasará si el mundo no está listo para lo que estás intentando?, le preguntó el crítico, como si lanzara una piedra en un estanque tranquilo. La pregunta le hizo tambalearse. Ante esa incertidumbre podría mantener su novedosa dirección, incluso si lo que se presentaba era la resistencia del mundo. La conexión había sido establecida, pero la pregunta lo había cambiado todo. Valentina sintió que el próximo paso podría ser más crucial de lo que había anticipado. Con esa disyuntiva planeando en su mente, un deseo ardiente de afirmarse comenzó a formarse en su interior. Tal vez, después de todo, tenía que definir no solo su cocina, sino su vida. A medida que sus pensamientos se agolpaban, se dio cuenta de que su siguiente gran desafío se acercaba: defender no solo los sabores en su plato, sino su propia voz en un mundo que podría no querer escucharla. El momento de la verdad había llegado, y ella estaba lista para enfrentarlo, sin importar el riesgo. Sin embargo, cuando el crítico tomó una decisión al respecto, la revelación que siguió cambiaría todo lo que pensó que sabía sobre sí misma y su carrera. El aire en el restaurante se había vuelto espeso, y el murmullo de las conversaciones de otros comensales se desvanecía ante el peso de la incertidumbre que Valentina sentía. El crítico había terminado de hablar, sus palabras resonaban en la mente de Valentina como un eco insistente. ¿Qué haría si su trabajo y su visión se encontraban con el escepticismo? Se encontraba en la encrucijada de su carrera y de su autoconocimiento. La desconfianza devoradora la llevó a cuestionar no solo su cocina, sino su elección de vida. Con cada segundo, las palabras del crítico parecían abrir una herida antigua. Recordó momentos de su infancia en la cocina de su abuela, cada ingrediente cuidadoso, cada receta transmitida como un secreto sagrado. Sin embargo, ahora se sentía como si esos mismos secretos fueran insuficientes para el mundo que enfrentaba hoy. ¿Acaso su historia, sus raíces, eran demasiado simples para desafiar las expectativas del presente? A pesar de la sombría perspectiva, un fuego interno comenzó a avivarse. Esa chispa de determinación hizo que se sintiera viva. Al observar al crítico, en sus ojos había un vislumbre de curiosidad entrelazada con el escepticismo. Si el mundo no estaba preparado para su voz, tal vez debía tomar la iniciativa de prepararlo. Valentina sabía que no se trataba de reformar su cocina, sino de redefinirse a sí misma. Mientras hablaban, las palabras comenzaban a fluir libremente, y sus dudas fueron eclipsadas por una confianza renovada. Comenzó a describir su visión con más claridad, un menú que no solo representara su pasado, sino que se alzara como un homenaje a la fusión de sus experiencias. Desde el dulce sabor de las memorias familiares hasta la audacia de la modernidad, cada plato sería un grito de sus orígenes y su lucha por avanzar. En ese instante sintió que estaba en la cima de una ola imparable.
El crítico escuchaba atentamente y notó su cambio, parecía que notaba la energía palpitante detrás de cada palabra. Valentina se adentró en su relato, revelando no solo recetas sino emociones, anhelos y la enorme responsabilidad que sentía de honrar su historia a través de la comida. Pero mientras la conversación avanzaba, una nueva disyuntiva se planteaba en su mente. ¿Debía sacrificar alguna de sus tradiciones en pro de la aceptación del mundo contemporáneo? La autenticidad de su cocina resonaba profundamente en su ser, y la idea de diluirla para adaptarse al gusto de los demás le causaba un desasosiego casi físico. Mientras sopesaba esta opción, una certeza se fue apoderando de su ser: su historia no necesitaba ser maquillada, su voz merecía ser escuchada tal cual era. Cuando la conversación culminó, el crítico hizo una pausa, claros signos de reflexión cruzaron su rostro. Entonces, como un carruaje que finalmente avanza tras un largo y cansado camino, Valentina se preparó para la próxima fase. La decisión del crítico no solo afectaría su carrera, sino cómo se vería a sí misma en el camino que había decidido recorrer. Sentada frente a él, comprendió que la cocina era solo una extensión de su vida. Lo que estaba en juego no eran solo sabores, sino la esencia misma de Valentina. La vida lo prometió: si dejaba que el miedo guiara sus pasos, nunca alcanzaría lo que de verdad deseaba. Un desafío se forjaba ante ella, exigiéndole que se probara no solo como cocinera, sino como la mujer que sabía que podía ser. Mientras se preparaban para la conclusión de su encuentro, el crítico le lanzó un desafío directo: Valentina, ¿estás dispuesta a ir más allá de tus límites y a arriesgarte a ser auténtica en este mundo? Las palabras, como balas, penetraron su interior. Valentina sintió como su corazón latía con fuerza. La decisión que debía tomar ahora sería el verdadero test de su carácter. Sabía que su destino y su voz estaban entrelazados. Un nuevo capítulo estaba a punto de escribirse, donde las tensiones se intensificaban y la revelación de su auténtico ser estaba por llegar. Sin embargo, el crítico, con su mirada incisiva, no se vería satisfecho hasta que Valentina estuviera lista para revelarlo todo. ¿Sería capaz de dar el paso final hacia su propia verdad? El sonido suave de los cubiertos resonaba a su alrededor, un eco que parecía burlarse de sus pensamientos. Valentina se quedó mirando el plato que había creado, sintiendo que cada ingrediente contaba una historia que no había sido contada del todo. Las palabras del crítico aún danzaban en su mente, fusionándose con esa creciente llamarada de determinación. Era momento de enfrentarse a su propio espejo. Con cada segundo que pasaba, los recuerdos de su infancia volvieron a ella con una claridad extraña. El olor de las especias en la cocina de su abuela, el cariño que se mezclaba con cada receta, eran un baluarte de autenticidad que nunca debió poner en duda. Quizás no era un camino fácil, pero renunciar a su legado sería un error que no estaba dispuesta a cometer. Valentina sabía que el precio del éxito en el mundo de la gastronomía contemporánea era la creatividad, pero a costa de diluir su esencia. El dilema se instalaba en su pecho como un pez que luchaba por liberarse. ¿Se adaptaría a las demandas exteriores, o se mantendría firme en sus raíces? Consciente de que ambas elecciones conllevaban riesgos, decidió que la autenticidad era la única dirección viable. En esa fracción de segundo, su mente se enfocó. No podía seguir a la sombra del escepticismo. Era el momento de construir un camino donde lo tradicional y lo moderno pudieran coexistir y brillar juntos. Se propuso crear un plato que sirviera como testimonio de su vida, que contara con cada bocado su historia y su lucha. Si los críticos no podían ver la grandeza en sus raíces, entonces necesitaría encontrar la manera de mostrársela. Al regresar a su cocina, Valentina se encontró rodeada de una variedad de ingredientes frescos, cada uno una representación de su pasado y sus aspiraciones futuras. Comenzó a experimentar, a combinar sabores que parecían dispares en su mente. Su mente se desbordaba de ideas, pero había que darles forma. La primera prueba fue un guiso que fusionaba el alma de su abuela con un toque moderno, un guiño a las influencias que había adquirido a lo largo de su trayectoria. El aroma se extendía por el aire como un abrazo reconfortante, mientras los recuerdos de su infancia alimentaban su creatividad. Pero a medida que se adentraba en esta búsqueda de identidad, un sentimiento de autoexigencia comenzó a crecer dentro de ella. Necesitaba que cada plato no solo cumpliera con sus estándares, sino que también resonara con los paladares que lo probarían. La presión era palpable. En lo más profundo sentía que su vida y su carrera pendían de un hilo.
Esa noche, mientras cerraba el restaurante, Valentina tomó un instante para observar la vida que había construido. Los murmullos de sus clientes satisfecha, contrastando con la sobresaturación de su propio pensamiento. ¿Estoy lista para este desafío? Esa pregunta se repetía en su mente como un mantra. Al final del día, la única respuesta que Valentina encontraba era la autoafirmación de su propia valía. Aquella noche antes de dormir, se dijo a sí misma que no podía dejar que el miedo la paralizara. El encuentro con el crítico había sido un desencadenante, era hora de que su cocina no solo hablara por su historia, sino que la hubiese transformado en algo completamente nuevo. Sin embargo, una sombra de inseguridad pasaba entre sus pensamientos. Cuando el día del servicio llegara, se preguntaría si sus convicciones serían lo suficientemente fuertes. La historia de su vida estaba por ser servida en un plato, pero ¿qué pasaría si el mundo no estaba preparado para recibirla? Desde la oscuridad de su mente emergió una idea clara: el arte de ser auténtica era también atreverse a enfrentarse completamente a los juicios. Con una decisión puntual, se levantó y escribió en un papel un mantra que la guiaría: soy mi propia cocina. Y así, con cada palabra, se preparaba para el gran desafío. La conexión con su esencia se profundizaba, pero ¿podría realmente enfrentarse a la crítica y asumir las consecuencias de ser auténtica? La puerta de su cocina estaba abierta, y el mundo esperaba. Pero el verdadero desafío aún por venir la esperaba: la necesidad de reclamar su historia frente a la mirada del exigente crítico. ¿Era suficiente su pasión para cambiar el rumbo de su destino? Valentina despertó antes de que el sol asomara su luz. La brisa fresca de la mañana se colaba por la ventana, y con ella una sensación de revitalización. Era el día del servicio, y cada instante que se acercaba se sentía como una presión en su pecho. Se miró en el espejo, sus ojos reflejaban la mezcla de temor y determinación que le recorría el cuerpo. Hacer lo que amaba al nivel más alto era una obligación que había asumido, pero hoy suponía algo personal. Con cada paso hacia su cocina, una parte de ella se preguntaba si estaba lista para enfrentarse a la opinión de quienes decidían su destino. Pero otra parte, más fuerte y creciente, le decía que había trabajado demasiado para rendirse ahora. Se adentró en su espacio, y el aroma de especias frescas llenó el aire, trayendo consigo ecos de su infancia y la promesa de un futuro que tejía entre fogones. La cocina se convirtió en su santuario, donde se sintió más conectada con su esencia. Valentina se dispuso a preparar su plato insignia, uno que integrara todo lo que representaba. Sabía que tenía que capturar la historia de su abuela, de su vida en la cocina, y al mismo tiempo retar las normas contemporáneas. Con cada ingrediente elegía no solo sabores, también emociones. Los trozos de carne, las verduras, las salsas, todo tenía su propio relato. Sin embargo, la duda persistía, como una sombra que no se apartaba. Miró al reloj y sintió que la corazonada llegaba a su punto de ebullición. Si bien cada bocado debía contar su historia, aún no estaba segura de que otros pudieran entenderla. A veces la autenticidad parecía una carga, enfrentarse a la crítica se asemejaba a entrar en una batalla. Mientras cocinaba, su mente giraba en torno a un laberinto de posibilidades. Se preguntaba si el crítico podría ver lo que ella en su interior había comenzado a materializar. Tal vez él sea el espejo en el que miro mi propio valor, reflexionó, mientras mezclaba un toque de salsa con reminiscencias de su infancia. Las horas pasaron volando, los nervios eran evidentes, pero también había algo electrizante en el aire. Cuando el momento de servir los platos llegó, sus manos temblaron ligeramente al poner cada creación en el plato. Eran más que simples alimentos, eran una declaración de independencia, una amalgama de tradición y modernidad. Mientras los comensales comenzaban a degustar, Valentina se apostó en la esquina de la sala, observando sus reacciones. Las risas y charlas la rodeaban, pero en su interior una tormenta de ansiedad se desataba. Cada mueca de apreciación le daba una dosis de energía, mientras que cualquier gesto de desdén la hundía. El crítico estaba allí, y su mirada penetrante se deslizaba sobre cada plato como un rayo. Valentina sintió un escalofrío. ¿Sería suficiente su creatividad y su esfuerzo? A medida que el crítico probaba su plato, el tiempo parecía detenerse. Valentina respiró hondo, sintiendo que cada latido del corazón vibraba en sincronía con sus pensamientos. Entonces, cuando menos lo esperaba, él se detuvo y la sala se silenció. El mundo externo desapareció.
Este plato empezó y las palabras aún no pronunciadas colgaban en el aire como un eco. Ese instante representaba un cruce de caminos. Los ojos de Valentina se llenaron de anticipación. Habría logrado su propósito. Aquel momento no solo definiría su trabajo, sino su trayecto personal. Las manos eran testigos de su viaje, y el resultado podría ser la reivindicación que tanto había anhelado. Pero la respuesta de su crítica estaba aún en el aire, y la pregunta seguía flotando en su mente: ¿podría su autenticidad ser la clave para abrir las puertas al reconocimiento que tanto deseaba? Las palabras del crítico, cargadas de expectativa, resonaron en el aire. Valentina sintió que su pulso se aceleraba, una angustia palpable la envolvía. Cada intento por concentrarse en la voz del crítico resultaba una batalla perdida. En su mente cada escena de su vida se proyectaba como un lienzo donde cada trazo representaba una lucha por la validación, por ser vista en un mundo que a menudo ignoraba la profundidad del esfuerzo. Sin embargo, a medida que el crítico hablaba, empezó a comprender que su plato no solo era el resultado de una amalgama de sabores, sino una narración rica en simbolismo. La historia de su abuela, los recuerdos de su infancia, el camino de sacrificios y aprendizaje que había recorrido emergieron como un torrente. El crítico, después de lo que pareció un eterno silencio, finalmente reveló una sonrisa, un gesto escaso que prendió una chispa de esperanza en Valentina. Este plato no solo es una explosión de sabores, es un legado que se sirve en la mesa. Ha logrado un equilibrio entre lo tradicional y lo moderno que es difícil encontrar hoy, pronunció, dejando caer cada palabra como una gota de luz en la oscuridad de su ansiedad. Cada elogio era un alivio, una confirmación de que su esfuerzo tendría eco. No obstante, la alegría halló un rival inmediato: el miedo a lo incierto. A pesar del calor de las alabanzas, el futuro seguía siendo una hoja en blanco. Valentina comprendió que había roto un bloqueo, que su viaje no terminaba ahí. La búsqueda por la autenticidad era un camino arduo y lleno de desafíos. Las luces del reconocimiento ofrecían una seducción peligrosa que podría desviar su enfoque si no mantenía sus valores firmes. Con cada paso que dio hacia la salida, la incertidumbre continuaba susurrándole al oído. Pero sabía que no podía renunciar. Después de todo, lo que sus manos habían creado aquel día no era una simple receta, era una extensión de su ser, un reflejo de una vida vivida en matices. La presión estaba ahora en continuar creciendo, en aprovechar ese momento para construir no solo su carrera, sino su voz. Durante días posteriores, revisó cada una de las críticas, cada nota de cada comentario. En lugar de permitir que la duda se asomara, utilizó la crítica constructiva como un cernidor, separando lo negativo de lo positivo. A medida que se sumergía en el análisis de su trabajo y en el afianzamiento de toda su propuesta, empezó a desarrollar nuevas ideas. Su mente se alimentaba de nuevas experiencias, un flujo continuo de creatividad. Sin embargo, Valentina no podía escapar de una pregunta formativa que siempre volvía a su mente: ¿qué significa verdaderamente ser auténtica en un mundo que a menudo premia la conformidad? Conscientemente ella empezó a buscar formas de desafiar las normas del arte culinario, apostando por innovar, sorprendiéndose a sí misma incluso en sus experimentos fallidos. Durante ese tiempo de introspección, decidió que sería preciso revelarle al mundo lo que su cocina realmente representaba. Cada plato debía contar una historia aún más rica. Observó, intentó e incluso fracasó, pero siempre con la mirada puesta en su finalidad última. Una semana más tarde, Valentina recibió un mensaje inesperado, una invitación para participar en una competencia de cocineros que pondría a prueba no solo su habilidad, sino su autenticidad. Sabía que esta sería una oportunidad vital. Un nuevo cruce de caminos se perfilaba en el horizonte, preparándose para intensificar su viaje personal. ¿Estaré dispuesta a arriesgarlo todo de nuevo?, se preguntó a sí misma, sintiendo que la emoción y el miedo se entrelazaban. La voz de su abuela resonaba en su mente, recordándole que los mayores logros a menudo nacen de los mayores riesgos. Con un nuevo nivel de determinación ardía en su interior mientras se preparaba para enfrentarse a la competición. Pero a medida que se acercaba el momento, una sombra de duda volvió a surgir. ¿Podría realmente ser fiel a su esencia en un mundo que constantemente exigía adaptaciones? ¿Para ser considerado? Se acomodó en su cocina, lista para dar ese paso hacia lo desconocido, e hizo una promesa silenciosa: no dejaría que la presión la moldeara, sino que modificaría el entorno a su favor. Lo que estaba en juego era todo su ser. Ser auténtica no solo era su objetivo, sino su misión.
La decisión estaba en el aire y Valentina sabía que al dar ese salto, no solo se enfrentaría a competidores, sino a sí misma. Y en el fondo se cuestionaba, ¿sería esta la oportunidad que cambiaría su vida, o el revés más grande que jamás había enfrentado? Valentina se despertó esa mañana con una mezcla de nervios y emoción que le revolvía el estómago. El día de la competencia había llegado, y con él, la promesa de un nuevo capítulo en su vida. Mientras el sol filtraba sus rayos a través de las ventanas de su cocina, Valentina comenzó a organizar sus pensamientos y herramientas. Este no era solo un reto gastronómico, era una oportunidad para demostrar que su autenticidad era su mejor aliada. Se sumergió en la preparación, cada gesto cargado de significado. Desde elegir los ingredientes hasta el modo de cocinarlos, todo constituía un acto de comunicación consigo misma y con los que habían cruzado su vida. A medida que las horas se deslizaban, su mente creaba conexiones entre sabores y recuerdos. Cada corte, cada mezcla, se volvía una danza de su historia personal. Sin embargo, en medio de la alegría de construir, una voz interior persistía, incesante, debía arriesgarse, debía ser vulnerable. Cuando finalmente llegó al lugar de la competencia, se sintió abrumada por la magnitud del evento. Las luces, los otros cocineros, el murmullo del público, todo eso era nuevo. En ese instante Valentina se enfrentó a su mayor adversario. No eran los otros competidores ni el juicio de los críticos. Era su propia imagen reflejada en el espejo de la autoexigencia. Se sintió pequeña, como si cada aplauso ajeno le exigiese encajar en un molde que no había elegido. Sin embargo, recordó las palabras de su abuela, recordándole que la esencia de la cocina reside en el alma. En un acto de resistencia, eligió olvidar las expectativas ajenas y abrazar la libertad de ser ella misma. Ser auténtica nunca había sido más importante que en ese momento. Así que se concentró no en competir, sino en mostrar su verdad a través de cada platillo. La competencia se desató con intensidad. Valentina observaba a sus pares con admiración, deseando ser tan audaz y creativa como ellos. A pesar de que la presión aumentaba, su entrega a la autenticidad la mantenía enfocada. Lenta pero certeramente comenzó a preparar su platillo, fusionando lo tradicional con un toque innovador que representaba su esencia. Mientras cocinaba, imaginaba cada bocado como una carta que enviaba al mundo, donde revelaría no solo su talento, sino su historia. Sin embargo, el tiempo seguía su curso implacable. En medio de la cocina repleta de aromas y sonidos, la voz de la duda regresó con más fuerza. ¿Qué tal si no es suficiente? ¿Qué tal si no les gusta? En esos momentos de inseguridad, Valentina se obligó a respirar hondo, a recordar su compromiso con la autenticidad. No importa lo que piensen, se decía. Esto es mío, y eso es lo que cuenta. Con cada paso, el frágil equilibrio entre la confianza y la incertidumbre lo mantenía alerta. Al finalizar el tiempo, su platillo fue presentado, emergiendo como un símbolo de su arduo camino. Pero detrás de la presentación solo había preguntas: ¿les gustaría lo que había creado? ¿Lograría resonar con ellos? Los jueces comenzaron a degustar, y el silencio ensordecedor que siguió fue un verdadero espejo de su vulnerabilidad. Esperó sintiendo que su corazón latía en un compás acelerado, temiendo la respuesta que podría venir. Cada segundo se sintió como una eternidad hasta que uno de los jueces, con una sonrisa, tomó la palabra. Esto es más que un simple platillo. Has transmitido tu historia. Hay algo profundamente sincero en cada bocado. Esa afirmación arrojó luz sobre su ansiedad, pero Valentina percibió algo más. Quedaba un resquicio de duda. ¿Esa autenticidad sería suficiente para llevarla a la victoria, o se convertiría en un obstáculo en el camino a su sueño? El final de la competencia se acercaba, y con él la certeza de que debía enfrentar no solo a sus competidores, sino a sus propios miedos. La resolución que una vez la guió empezaba a tambalearse. Ahora, con su historia en juego, Valentina entendía que el verdadero desafío estaba por venir. A medida que se acercaba el momento de los resultados, una pregunta ardía en su mente: ¿podría finalmente enfrentar el gran paso hacia su autenticidad, o esta sería solo otra oportunidad perdida? El temporizador sonó con su estruendo característico, sacando a Valentina de su ensimismamiento. El jurado, ahora más involucrado en la degustación de los platillos, se convertía en el escenario de su propia narrativa emocional. Cada expresión en los rostros de los jueces leía como un capítulo nuevo en su viaje.
Su corazón latía con fuerza, cada palpitar era un eco de su lucha interna. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si toda su autenticidad se reducía a una simple elección de ingredientes que no resonaban con los demás? Mientras los jueces continuaban conversando sobre su obra maestra, Valentina comenzó a reflexionar. Ella había creído que la cocina era un lugar donde podía ser completamente honesta, pero esos momentos de duda la llevaban a cuestionar lo que realmente significaba ser auténtica. No era simplemente la combinación de sabores, era enfrentarse al miedo de ser juzgada, el control del propio destino. La voz interna que había luchado por acallar comenzaba a elevarse de nuevo. ¿Qué pasará si esto no te lleva a donde quieres estar? ¿Y si hay otra persona que se lo merece más que tú? Sus manos temblaron un poco mientras acariciaba el borde de su delantal. Decidida, se acercó a la mesa de los jueces, buscando una conexión con sus palabras. Escuchar lo que decían no solo se trataba de su platillo, sino de cómo se percibía a sí misma en ese espacio. Una de las juezas, una chef reconocida en la alta gastronomía, hizo una pausa y la miró fijamente. Valentina, esto no es solo un plato. Es una declaración. La forma en que has presentado estos sabores refleja tu viaje. Su voz resonaba como una campana en el fondo de su mente, despertando viejas memorias de sus intentos de aprobación. La frase intentó reorientar su perspectiva. Reflexionó sobre cómo lidiar con las críticas en el pasado, conectando cada experiencia con su deseo de validación externa. En cada paso de su carrera, había buscado la aprobación de chefs a los que admiraba, pero ahora, frente a los jueces, se dio cuenta de que la verdadera evaluación había de ser interno. ¿Qué le diría a su yo más joven si pudiera? Esa niña que soñaba con ser cocinera solo por el amor a compartir su arte con el mundo. Cuando pensó en su abuela, en la cocina aromática y caótica donde se forjaron sus inicios, sintió un calor en su pecho. Era precisamente esa esencia, el amor y la dedicación, lo que merecía el reconocimiento, no la ansiedad de encajar en un estándar inalcanzable. Así que respiró hondo, llenándose de una nueva determinación. Esto es verdaderamente lo mejor que puedo ofrecer y necesito abrazar eso, pensó mientras se preparaba para escuchar el veredicto. Con cada palabra que salía de sus labios, comenzaba a liberar un poco de la carga que había llevado toda su vida. La autenticidad era más que una estrategia para ganar, era un acto de valentía. Ya no se trataba de ganar una competencia, sino de compartir su historia a través de la comida. Al finalizar el discurso crítico, los jueces comenzaron a dar sus veredictos. Valentina se sentía más consciente que nunca de que no solo deseaba ganar, sino también de ser fiel a su camino. Mientras las palabras de los jueces llenaban el aire con elogios, sintió que un cambio comenzaba a suceder dentro de ella. Las palpitaciones de su corazón empezaron a calmarse. Sin embargo, en el último momento, cuando los jueces se preparaban para anunciar al ganador, una sombra de inseguridad regresó. Había escuchado el juicio a sus contrincantes como si fueran vientos de tormenta. Quizás, en su lucha por ser auténtica y vulnerable, había perdido de vista su capacidad para adaptarse y evolucionar. ¿Sería suficiente para superar a los otros competidores? El nombre del ganador iba a ser anunciado. La sala se llenó de expectación, y Valentina, reflexionando sobre su propio viaje, se preguntaba, ¿podría el reconocimiento externo convertirse en un reflejo de su lucha interna por la autenticidad, o ser un recordatorio de su propia inseguridad? La respuesta estaba a punto de llegar, y Valentina sintió que su destino tomaba forma dentro de sus manos. Alzó la vista con determinación, preparada para enfrentar la verdad que estaba a punto de ser revelada. El momento final había llegado y el silencio en la sala se tornó abrumador. Los ojos de todos se enfocaron en el jurado. Valentina sintió un sudor frío recorrer su espalda mientras su corazón retumbaba con fuerza en su pecho. El ganador de esta competencia es Valentina, anunció el juez con una sonrisa que iluminó el ambiente. En ese instante el tiempo pareció detenerse. La incredulidad la atravesó como un rayo. Se puso de pie sin poder contener su asombro, mientras aplausos y vítores llenaban la sala. Valentina sintió que algo dentro de ella había cambiado, no solo era el reconocimiento externo, sino la validación de su viaje, de las luchas y sacrificios que había enfrentado para ser fiel a sí misma. Su autenticidad, una vez vista como una carga, se transformó en su mayor fortaleza. Al acercarse al pódium para recibir su premio, las imágenes de su infancia atravesaron su mente, su abuela cocinando en la cocina,
los aromas, las risas, el amor que se entrelazaba en cada plato. Era el momento de honrar ese legado, de demostrar que su esencia culinaria no era solo un producto, sino una historia viva que merecía ser contada. Cuando recibió el trofeo, Valentina sintió cada pulgada de la metalurgia en su mano. El peso del logro era un reconocimiento al esfuerzo, al compromiso de ser auténtica en un mundo que a menudo busca encorsetar la creatividad. Mirando al jurado y al público con la voz entrecortada por la emoción, pronunció: «Este premio no es solo mío. Es un homenaje a todas las abuelas que han cocinado con amor y a todos los soñadores que luchan por ser vistos y escuchados». La cocina es un acto de amor y en cada plato hay espacio para la historia de cada uno de nosotros. Valentina experimentó un profundo sentido de realización. Había pasado de temer el juicio de los demás a reclamar su voz. Ahora entendía que había muchas formas de ser exitosa y que, para ella, el verdadero triunfo era manifestar su identidad en cada bocado que ofrecía. No importaba si algunos no la entendían, lo importante era que ella había redescubierto su pasión a través de la vulnerabilidad que tanto había evitado. A los días las críticas comenzaron a llegar, y no solo en términos de sabor. Las reseñas hablaban de cómo su cocina resonaba con una historia de superación, con cada plato sirviendo para conectar diferentes mundos, el pasado y el presente, la tradición y la innovación. Su restaurante fue ganando popularidad, convirtiéndose en un lugar donde la gente no solo venía a comer, sino a vivir una experiencia, una conexión con sus raíces. Valentina se sintió más confiada y lista para asumir nuevos retos. Comenzó a organizar talleres donde enseñaba a otros a apreciar la fusión entre la cocina tradicional y contemporánea, invitando a jóvenes cocineros a atreverse a explorar su propia autenticidad. Cada vez más Valentina se convirtió en una figura reconocida en el ámbito culinario, no solo por su habilidad en la cocina, sino por su mensaje inspirador de autosuficiencia y amor propio. Finalmente en su corazón, supo que la lucha había valido la pena. La presión que la había estrangulado antes, ahora era un recordatorio de que cada reto trae consigo la oportunidad de crecer y reinventarse. Había conquistado un espacio en la industria culinaria, pero más importante aún, había demostrado a sí misma que aunque sería tentador conformarse, su verdadera esencia siempre encontraría la forma de brillar. La historia de Valentina es la historia de la lucha por la autenticidad y la celebración de la propia voz. El mundo puede ser un lugar complicado, pero con determinación y amor por lo que uno hace, se pueden crear platos que no solo alimentan el cuerpo sino el alma. Así que si deseas acompañarnos en la próxima historia llena de transformación, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo y no olviden dejar un me gusta ahora, eso realmente alimenta el algoritmo y proporciona la energía que necesitamos. Comenten sus reacciones y teorías sobre este increíble final. Y por favor compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Juntos celebremos la magia de la superación personal.